fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdonar, único ser adorable. Gloria a ti debemos dar, cánticos espirituales. Te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste. Con tiernísimo favor, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. $144. Escogido fui de Dios en el amado, Y en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo
182. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está, aunque otros no negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Él es el pan de vida de la eternidad. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijar cristianos, oímos entonar.
vive en mi corazón. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora de la noche te alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Primeramente, gracias te damos por Jesucristo, tu santo Hijo y nuestro Salvador, siendo el resplandor de tu gloria, la imagen misma de tu sustancia, pero que así no escatimaste en tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Gracias te damos, querido Padre, en medio de Él, querido Dios de los cielos. Ahora somos tus hijos, como e hijas, querido Padre, comprados, redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, porque Él vino a hacer una obra de eterna salvación, cuando puso su vida en expiación por nuestros pecados. Derramó su sangre preciosa cuando Él había muerto. Uno de los soldados le abrió su costado con aquella lanza. En un instante salió sangre y agua. Gracias te damos, querido Padre, por la sangre de Cristo. Por medio de esa sangre preciosa, ahora nosotros, querido Padre, somos limpios, lavados, querido Dios, de nuestros pecados. Te alabamos, querido Padre, por el agua que es tu palabra, querido Dios. Gracias te damos por su muerte y por su sepultura y por su resurrección de los muertos del tercer día, su ascensión a los cielos a los 40 días. Gracias te damos, bendito Dios, porque ahora Él vive por los siglos de los siglos. Y lo esperamos, querido Padre, porque promesa nos ha dejado. Así como Él se fue un día, vendrá y no tardará. Entre tanto que Él viene, gracias te damos, bendito Dios, por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Ahora te cantamos, glorificamos tu nombre, no por buenos y mejores que los demás, sino que ha sido tu gracia y misericordia para con cada uno. Gracias te damos, bendito Dios, por tus fieles cuidados que tú tienes con cada uno de tu pueblo. Y en tu gracia y misericordia nos concedes el hallarnos una vez más en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya que Él mismo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias te damos, bendito Dios, por este día más que nos has regalado, y en tu gracia y misericordia este día en este lugar está establecido, bendito Dios, el día de la oración, en la cual nosotros, tu pueblo, querido Padre, venimos un momento para doblar nuestras rodillas y buscar tu rostro en oración. Pero gracias te damos también por la visita tuya a este lugar, a esta asamblea, bendito Dios. Gracias te damos porque has traído a nuestros hermanos para dar una palabra al corazón de nosotros, tu pueblo. Padre Santo, solamente te pedimos que tú los guíes con tu Santo Espíritu, ya que nosotros somos necesitados de ti, ya que tus palabras vienen a hacer bien a nuestra vida espiritual, entre tanto que estamos en espera de Jesucristo. Gracias te damos por tu pueblo que ha llegado esta noche. Bendito Dios, prepara nuestros corazones para escuchar los dichos de tu boca, querido Padre, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito Dios que estás en los cielos, guíanos en todo, para que en todo tu nombre sea glorificado. Y de nosotros, tu pueblo, en esta noche, en este lugar, acerca la gracia, las alabanzas. Contéstanos en bendición lo que te pedimos. Todo esto lo hacemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios, bendito Padre,
del que habitas en los cielos de tus cielos. Te alabamos, bendecimos, ensalzamos tu santo y amado nombre, Padre celestial, y especialmente por tu amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre celestial, por esa obra maravillosa que tu amado vino a perfeccionar una vez y para siempre allá en las afueras de tu casa. Gracias, Padre de los cielos, porque nos hiciste hechos tuyos, lavados y comprados por medio de aquella sangre preciosa que derramó en tu santo costado cuando aquel soldado, Padre de Dios, que ya había muerto a tu esperanza. Mandó ese manantial, Padre celestial, la sangre preciosa con la cual nos limpia nuestras almas de la mancha del pecado. Gracias por el agua que es tu palabra un día obró en nuestro corazón. Y que todavía, Padre celestial, tu palabra está corriendo por todo el mundo. Gracias te damos, oh Dios eterno, por su muerte, por su sepultura y su resurrección entre los muertos. Gracias, Padre de los cielos, tu palabra dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias, Padre celestial, porque se nos presentó delante de los tuyos con pruebas inevitables, en donde les dejó este mandamiento, Padre de los cielos, que fuesen y predicasen el Evangelio por todo el mundo. Gracias, Padre celestial, porque también, habiéndose manifestado durante 40 días, ascendió, Padre celestial, a sus mismos cielos. Pero lo maravilloso, Padre de los cielos, que Él dejó promesas que volverá por su amada iglesia. Gracias, Padre celestial, nosotros, tu pueblo, estamos esperando, tu pueblo, tu iglesia, Padre celestial, en este lugar. Y no solo en este lugar, tu pueblo dice: ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Pero mientras ese día glorioso, ese momento llega, Padre celestial, gracias te damos también porque en esta hora, Padre celestial, estamos en tu presencia. Tu palabra nos muestra, Padre de los cielos, que dice: donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre estoy en medio de ellos. Gracias te damos porque aquí más de 2, tu pueblo amado se ha acercado en esta preciosa noche la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Padre celestial, porque nos has visitado por medio de tus hijos, has enviado a tus hijos, tus siervos. Gracias te damos, Padre celestial, porque siempre nos envías tu palabra. Nosotros somos necesitados de tu palabra. Levántalos, Padre de los cielos, unge sus labios, que ellos al abrir sus labios salgan palabras, Padre celestial. Gracias te damos, envía tu palabra, lo creemos que lo enviarás, como cuando envías la lluvia hacia la tierra, Padre celestial, y germina, y a su tiempo da su fruto. Así nosotros en esta noche, en tus poderosas manos ponemos nuestra grata reunión. Traiga a tu pueblo, tus hijos, cuantos vienen en camino, Padre de los cielos. Traiga a todos para que juntos te alabemos y escuchemos tu preciosa palabra. Así pues, oh Dios eterno, tus poderosas manos nos encomendamos esta preciosa hora, la noche, y todo lo que se hará delante de ti, porque todo lo hacemos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 125. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero saber del gran Salvador. Háblame más de Cristo.
Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mis pies. Quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, quiero saber que ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Hebreos 11, su capítulo es 9. Hebreos en el capítulo 9. Su versículo a leer de Hebreos 9 es el verso 13. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. 12 y 13 del verso del capítulo 9. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
que sirváis al Dios vivo. Quiero presentarle una palabra basado a esta escritura que tenemos acá. Comprensible es desde el verso 11 cuando dice: pero estando ya presente Cristo, y el relato empieza: los antiguos para la purificación usaban, por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, dice que las costumbres o los ritos se rompieron ahí. Habían tinajas que servían para la purificación, para tener el agua de la purificación, pero las usaron, les dieron otro sentido. Viendo el verso, los antiguos tenían un concepto de la purificación aparte de los sacrificios de la ley. Me quedaba observando acá porque el pecado, por ejemplo, Jeremías 2:22 dice que aunque los antiguos creían lavarse con lejía y jabón, el pecado permanecía. El Proverbios, por ejemplo, 29, pregunta y dice: ¿quién es aquel que podrá decir yo he limpiado o purificado mi corazón? Limpio estoy del pecado. No había quien quitaba el pecado de la conciencia, porque el pecado, como dice acá, limpiará vuestras conciencias. La conciencia se encuentra en el hombre interior, en el espíritu. Es una cadena. Voy a tratar de contarle algo al respecto. Por ejemplo, en Ezequiel 18:4, cuando dice que el alma que pecare, esa morirá. Cuando el alma peca, realmente el espíritu, que es el que tiene la conciencia, sabe que su alma tiene pecado. Necesitaba, desde que el alma pecó, murió y el espíritu quedó desconectado de Dios. El alma no se alimenta directamente de la palabra. El que se alimenta de la palabra es el espíritu. Juan 6, por ejemplo, dijo el Señor: las palabras que yo les he hablado son espíritu, la carne para nada aprovecha. Cuando el espíritu se nutre, se alimenta de Dios, entonces el espíritu nutre al alma. Y el alma, que viene a ser las emociones, que es el asiento de las emociones, se exterioriza. De ahí surge el amor, la misericordia, la compasión, la bondad. Son los sentimientos que se da a conocer. Pero el alma realmente viene cuando tiene una buena alimentación. Si el espíritu tiene alimentación, conexión a Dios, nutre el alma y el alma nutre la carne. Es tremendo pensar en ello. Entonces es donde se viene a ver, donde se mira a un hombre o una mujer espiritual, un hombre espiritual, porque de lo contrario, la carne tiene luchas. Póngale que el alma batalla con la carne, porque cuando un alma, por ejemplo, desde que el hombre pecó, murió ante Dios, el espíritu o el alma se quedó a cargo del cuerpo. El espíritu realmente ya no tuvo el control del alma.
Y cuando eso sucedió, el hombre, un alma sin el control del espíritu, no tiene una dirección sabia, porque la dirección sabia del alma es el espíritu. Por eso es de que un alma, como dijo el sabio en una ocasión en el proverbio, sin ciencia no es bueno. ¿Por qué? Porque al pensar, vale que el alma, sin tener el control del espíritu, el cuerpo se vuelve mal y tiene las acciones malas, bestiales, llamarle hasta ese punto. Pero cuando Cristo vino al mundo, Efesios 2, por ejemplo, usted lee el verso 2, capítulo 2, verso 1, cuando Él dice que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecado, hace la diferencia de delitos y pecado. El delito es el pecado planificado, el pecado, como dice, delitos y pecado. Hay una diferencia entre delito y pecado. El pecado es una palabra griega que se usa que aquel que el alma realmente quiere enderezar su rumbo, pero erra, no le da al blanco, porque hay un delito tras él. El pecado original, intencional, aunque quisiera enderezarse, no puede. Pero cuando Cristo vino al mundo, como dice acá el verso, un día me quedaba pensando en lo que le voy a mostrar un texto en el Evangelio según Juan para contarle algo al respecto. Me quedaba viendo esta palabra y cuando las escrituras, por ejemplo Juan 20, el verso 17, voy a auxiliarme con este verso de Juan 20, 17. 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Solo necesito que realmente se esfuerce para tratar de entender eso. María quería abrazar al Señor, pero dice, no me toques, que no he subido a mi Padre. Cuando Él dice que no he subido a mi Padre, póngale que Él subió al Padre, pero ¿a qué subió Él? Porque tenía que entrar, como dice el verso 12, al lugar santísimo. Él tenía que obtener la redención del alma. ¿Cómo dice el verso? El verso 12, no por sangre de Hebreos 9, ¿verdad? No por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Si usted mira los otros versos que en los evangelios declaran que las mujeres ya le abrazaron los pies al Señor, pero Él, antes de que entrara al lugar santísimo con su propia sangre, le dice a María, no me toques, porque no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que voy a subir a mi Padre. Y me quedaba viendo el verso acá, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y al haberse presentado ante el Padre, como dice el verso, obtuvo eterna redención. Ahí Él alcanzó la redención para todos. La sangre de los toros y de los machos cabríos, y aún la ceniza, dice que se rociaba al que estaba inmundo y santificaba la carne, no el alma, no el alma. Pero ahora viene el verso 14, cuando dice que la sangre de Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. ¿Quién fue el de la idea? ¿Quién fue el del propósito que la sangre de Cristo era
el que podía satisfacer la demanda de la ofensa de la santidad de Dios, porque lo que se había ofendido era la santidad de Dios. Y cuando dice que la santidad de Dios ofendió, pero solo la sangre de Cristo era la que podía redimir, librar. Yo estaba observando la palabra del Señor y me quedaba viendo, porque cuando uno mira este sagrado libro, bueno, este sagrado libro nos hace a nosotros comprender, entender los planes y los propósitos de Dios. Pero ahora Él obtuvo eterna redención. La redención está hecha. La liberación ahora limpiará vuestras conciencias, limpiará. Uno llega a tener una conciencia limpia de pecado. Voy a leerle una frase cuando quiero hablarle algo de la limpieza, porque antes, sin la limpieza, nosotros no podemos llegar a Dios. Le voy a leer el Salmo 24. Mire el Salmo 24. Oiga lo que el Salmo 24 dice. El Salmo 24. Hay una palabra encerrada en pregunta en el 3 y 4. Ahora oiga el texto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Hay una pregunta. La respuesta viene y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora viene una pregunta, y en el texto dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Para subir al monte de Jehová, póngale que en la palabra encontramos, cuando se habla de un monte, se está hablando de una elevación. Pero cuando se habla de este monte, se está hablando, por ejemplo, en el Salmos 2, 6, 7, dijo el Señor: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santo monte. Yo ahí coloqué mi rey. Entonces, cuando se dice quién sube al monte de Dios, es cuando el hombre sube en oración. Hay un himno que se canta con los niños, dice: sube a las alturas donde está Jesús, y te vas a hallar rodeado de su luz. Con Él no hay tristeza, no hay dolor. Bueno, ahí está el coro. Pero cuando uno sube a las alturas es cuando realmente uno llega al Señor. Pero sabe, hermano, hay quienes suben a los montes, ¿verdad? A veces algunos hasta transmiten la subida a un monte, es que vamos a ir a orar al monte. Es algo incorrecto que cuando están transmitiendo van a ir a orar a un monte y lo transmiten, es incorrecto. Su bendición es, como dice Mateo 6, no sean como los hipócritas que les gusta orar en público, ¿verdad? Que quieren hacer público lo que hacen. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa es que se diga: fulano, la fulana son de oración, fueron a orar. Esa es su paga, el sacrificio que hizo realmente. Y muchas veces hasta me hace pensar, como Isaías dijo en una ocasión: vano es el bullicio sobre los montes, vano es el bullicio, porque a veces van y gritan. Hay personas una vez me quedaba a averiguar, porque en Guate hay un cerro que le llaman el Cerro Quemado, pero algunos decían: hermanos, van a orar allá, van a orar, pero dice que es un cerro donde los brujos van a quemar, los pentecostés van a gritar. Y yo le decía a los hermanos: ¿ya no le oye Dios a usted donde le clama? Cuando el hombre ya no es oído donde clama, bueno, tiene que buscar a Dios en otro lugar, tiene que acudir a otro lugar, porque ya no le oye Dios. Pero cuando Dios le oye al hombre, realmente el hombre clama. Ya le voy a mostrar. Pero dice acá: ¿quién
subirá al monte de Jehová? ¿Quién llegará al lugar santo? El limpio de manos. Cuando está hablando limpio de manos, las manos hablan de la conciencia, como ya les citaba Hebreos 9:12-3. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Desde el día en que llegamos al Señor, nuestra alma fue limpia del pecado para servir a Dios. Pero ahora quiero yo llegar a Él porque quiero yo tener, como dice acá, subir al monte. ¿Qué voy a ir a hacer al monte? En Ageo, por ejemplo, Ageo 1:6 dijo él: suban al monte y van a traer madera. En el Génesis 22, cuando se habla de Abraham, va a subir al monte porque en el monte de Jehová será provisto. En el monte hay provisión, hay madera, hay bendición, pero para alcanzar la bendición dice que debe ser limpio de manos. La conciencia, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo en una ocasión dijo él: yo procuro tener una conciencia limpia ante los ojos de Dios y de los hombres, porque nuestra conciencia se ensucia. El Salmo 16, por ejemplo: aún en las noches mi conciencia me enseña. Cuando usted va y descansa, se acuesta y dice: bueno, pasó la jornada del día. Cuando el hombre trabajó bien, le dices, la conciencia le alaba y le dice: hoy actuaste bien, hoy hablaste bien, hoy negociaste bien, hoy te condujiste bien. Pero cuando no, la conciencia redarguye y le dice: hoy estafaste, hoy mentiste, hoy engañaste, hoy... Y la conciencia no le deja tranquilo. Y ahí está, que molesta y molesta. ¿Y qué hace el hombre? Tiene que confesar algo, tiene que pedir perdón a algo para que descargue. Como por ejemplo Hebreos 12 dice: despojémonos de todo peso de conciencia. Despojémonos de todo peso de conciencia, porque cuando hay un peso de conciencia en la vida, no lo deja correr adelante, tropieza, se le va a convertir en una carga que crece y crece y adelante tropieza el hombre. Con una conciencia realmente no limpia, uno no puede recibir bendición de Dios ni justicia del Dios de salvación, porque dice el 5: recibirá bendición de Dios y justicia. No solo bendición, y yo anhelo que Él haga justicia por mí, pero no la voy a recibir si realmente no estoy limpio de mano. Ahora, miremos la primera carta a Timoteo. Primera carta escrita a Timoteo. Oiga lo que está escrito ahí. Primera Timoteo, capítulo 2, y el verso es 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos. Está hablando de la conciencia. Levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué ensucia las manos? La ira y las contiendas ensucian las manos. Cuando se habla acá, dice que el iracundo muchas veces peca. A Efesios, por ejemplo, 4:26 dice: airaos pero no pequé, porque hay quienes se airan, ¿verdad, hermano? La ira es un sensor que, cuando alguien se enoja, ¿verdad?, es un sensor que se activa en nuestra vida y dice: bueno, ya se enojó papá, ya se enojó mamá, y dice que arruga la cara, ¿verdad, hermano?, la frente. Pero muchas veces en la ira el hombre le añade pecado. Hay quienes ya airado, ¿verdad, hermano? Hay quienes airados. Tal vez tiran de golpes, lanzan palabras, lanzan objetos y pecan. Pero el verso describe que para orarle al Señor, dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, donde sea el hombre. Media vez tiene manos limpias, sin ira ni contienda, porque pueda que haya sido contencioso. Dios le va a oír, hermano.
El hombre puede orar yendo a pie, en la bicicleta, en el carro, en el trabajo, tortea, cocina. Si el hombre y la mujer habla con Dios, Dios lo atiende. Pero uno llega a ver, hermano, de que cuando la conciencia está limpia, puede uno acercarse y subir arriba y uno puede obtener bendición de Dios. Pero cuando la conciencia no está bien, yo me quedaba viendo algunas palabras que les voy a mostrar. Isaías, capítulo 1. Hay una palabra en Isaías 1. Dele un vistazo a Isaías 1, porque ¿cómo ha visto usted que le ha respondido Dios, hermano? Hermana, ¿cómo le ha respondido Dios a usted? Cada uno de nosotros se queda pensando, bueno, Dios a mí en verdad me ha respondido, dice usted. Yo le he hablado con Él y he sentido esa libertad. Sé que me ha oído el Señor. Pero oiga el texto. Yo solo le voy a traducir lo que la Biblia dice. Oiga lo que dice Isaías 1 y el verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, dice que los antiguos, oiga hermano, los antiguos oraban así, ellos levantaban, Señor. Pero ¿saben? Cuando ellos levantaban las manos, estaban indicando, Señor, mire para acá. Eso quiere decir que, mire, Señor, yo no usaba mis manos para esto, tan limpios mis manos, Señor. Señor, levantaba la mano, pero mire, Señor, mire para acá. Yo no usaba mis manos para esto, ¿verdad? Señor, levantaba la mano, pero mire, yo no usaba la mano para darle una cachetada a alguien, un puñetazo a alguien. Pero ¿sabe lo serio del verso? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y cuando me quedo a meditar en el verso, hermano, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacerlo mal. Cuando medito en este verso, me quedo viendo acá porque este texto lo voy a juntar con el Proverbio 6. Dele un vistazo al Proverbio 6. Miremos algo en el Proverbio 6, el verso 16, 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Bye. Hay hermanos que han confundido mucho, ancianos en las asambleas. Han cortado hermanos, ¿verdad? Porque de repente por allá le preguntábamos al hermano por qué lo cortaron. Estaban trabajando en la construcción y de repente dejó venir una madera y le cae y sangre, cortado de la comunión. ¿Y qué texto usan? El Proverbio 6, 17. Mano derramadora de sangre inocente. Pero ese texto no cabe ahí, hermano. No cabe ahí por nada. Eso es un accidente. ¿Sabe de qué está hablando cuando le leo Isaías 1, 15 y lo juntamos con este Proverbio 6 y el verso 16 y 17? Más es aplicable cuando se habla. Yo me quedaba pensando en esta escritura, y cuando uno mira este sagrado libro, uno llega a encontrar las respuestas que esta misma escritura nos hace ver a nosotros. Yo me quedaba viendo aquí en esta palabra, y cuando uno mira, le voy a
a mostrar una palabra porque me quedaba observando acá. Por ejemplo, voy a juntarle unos versos con eso. El Salmo 94, 21. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Me quedaba viendo, entre el inocente hay dos inocentes. Por ejemplo, si le hablo del inocente hijo de Dios, no tenía pecado, era mayor de edad. Cristo, ese jovenazo que murió a los 33 años, inocente, no había pecado en él, no había culpa en él. Eso es una clase de inocente. Pero cuando se habla de un inocente, hay quienes son cortados, que son inocentes. Le voy a hacer la narración de una pequeña historia de un hombre que fue cortado inocentemente de la comunión. El hombre llegó, la joven, y llegó a acusar al hermano y le dice, bueno, llega y acusa al hermano, dice, era anciano de una asamblea. Pero la joven llega y dice, él abusó de mí, abusó de mí. Ella misma confiesa que había abusado el hermano de ella. No se pudo librar de él. El hermano dijo, hermano, yo no he hecho nada, es mentira. Hermano, no he hecho nada, no es mentira. Abusaste de mí, sin vergüenza. Pero ¿qué realmente, como se le dice cinismo de la mujer, acusar a aquel que no había hecho nada? No hubo remedio, se corta el hombre, llora el hombre, llora, porque dice, soy inocente. Pero sabe, cuando se viene a pensar en la vida de la que había actuado, de la que había actuado en contra de él para que él fuera perjudicado, a los pocos días se enferma, la internan en un hospital a la joven y empieza a hincharse, a hincharse, a hincharse, a hincharse. Los médicos lo examinan y dicen, no tienen nada, pero ¿qué es lo que te causa esa hinchazón? En el hospital llama a los ancianos, dice, yo, en verdad él no me hizo nada. Me indujeron a que yo dañara la vida del hermano. Eso es una clase de inocente. No había hecho pecado, pero alguien incitó haz que lo corten de la comunión. Es delicado. Yo le cuento a través de la palabra historias que han pasado, pero le voy a leer otra clase de inocente, porque cuando usted lee Proverbios, Isaías 1, 15 y Proverbios 6, 16, 17, cuando dice, bueno, vuestras manos están manchadas de sangre inocente. Ahora oiga el Salmo 106. Mire el 106 de los Salmos. Cristo murió, Él dijo, no por pecado mío, y el que no conoció pecado, Él es el inocente Hijo de Dios. No hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Pero ahora oiga el Salmo 106, y el verso a leer es el verso 38. El verso 37, 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ahora, cuando usted mira la otra palabra del inocente, también son los niños. Hay madres como padres, ¿verdad?, que han tratado con crueldad a los niños. Y muchas veces los niños no han entrado a la etapa de conciencia, fíjense, hermano. Cuando ya han entrado a una etapa de conciencia, ya se le dice, bueno, mira que ya razona, ya entiende. Ya no es inocente de un consejo, de una responsabilidad.
Pero mientras no haya entrado a la etapa de conciencia, definitivamente lo llama inocente. De la niñez, desde donde llega a dejar la niñez y entra a la adolescencia. Y ahora cuando entra a la adolescencia, si un adolescente es el que adolece del conocimiento, si erra en ese tiempo, ¿cuánto más pensar de la niñez a su engendro? Y el inocente está contado desde que deja la niñez al engendro, del engendro hasta que deja la niñez. Fíjate, hermano. Y este es lo serio de la vida. ¿Por qué no recibo yo bendición de Dios? ¿Por qué no tengo justicia yo del Dios de salvación? Porque muchas veces es verdad que Él me ha limpiado del pecado. Limpio estoy de mi pecado. Porque un día la sangre de Cristo me limpió el alma. Pero muchas veces, a veces, hay padres, madres. Y le voy a mencionar así, voy a empezar hasta en ese punto. Cuando se habla de que derramaron la sangre inocente de sus hijos, hay padres, fíjense, hermano, como madres que de repente la hija la embarazaron a la hija y de repente dicen los padres, dicen, bueno, te embarazaron, ves qué hace con ese niño, lo abortas o lo regalas o lo vendes, pero no te queremos con él. Sencillamente, hermano, es responsable de la sangre inocente el hombre y la mujer. Solo con dar ese voto, esa orden, cuanto más el que lo ejecuta. Las manos se manchan de sangre y a ello indica lo que el proverbio menciona cuando dice las manos derramadoras de sangre inocente. Yo quisiera que el Señor me bendiga. Yo quisiera que el Señor realmente me haga justicia en lo que anhelo en la vida y yo subo al monte, pero realmente mi vida está lleno de ira, está lleno de contienda y manchada de sangre, mis hermanos. Pide, hermano. Y cuando el hombre y la mujer logran entender, hay quienes hasta los niños, hermano, le han derramado sangre a los niños. Eso sí debe ser castigado. Cuando un padre, una madre le dice, entendí, le dice al niño, pero son niños, son inocentes. Es donde sí realmente se aplica. Pero ya le digo que hay quienes de verdad por accidente caen del vehículo de algún hermano y en fin, pero no es nomás de aplicar, es decir, cortarlo de la comunión, porque no es donde cabe una mano derramadora de sangre inocente. Pero mirar en la palabra del Señor, viene uno y se queda viendo. Le voy a mostrar un Proverbios, el Proverbio 24, denle un vistazo al Proverbio 24 y el verso 11. Yo me quedaba viendo esta palabra en este Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma no lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Un día platicaba una hermana con su esposo, platicaban conmigo en una ocasión. Por supuesto, el hombre de Dios, anciano en una asamblea con su esposa, narraban parte, tienen 2 niños, o 2 hijos, pues ya son grandes, pues por supuesto. Pero decía, hermano Sebas, fíjese que miraba yo 2 hijos tuvieron, mayores de edad que su servidor, muy hombres, ya gente grande. 2 hijos tuvieron, sí, 2 hijos tuvieron. Pero decía el hermano Sebas, tenemos 2 hijos, pero por lucha de Dios,
por gran misericordia de Dios, porque ella decía, para mí estos llegaron a vivir, pero para mí el tormento era grave. ¿Por qué le decía? Porque yo durante los 9 meses de embarazo no me pude parar con ellos. Tenía que estar, digo, ella así lo pronunciaba, con las patas para arriba, decía ella, porque si me paraba era aborto seguro. Cuando el texto declara acá, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Quién ha llevado a la muerte? ¿Quién ha llevado a la muerte? Usted no es un abogado para interceder por alguien, pero está hablando de que en vez de condenar a aquel, deshazte de él o deshazte de ese hijo. No, el texto dice, libra a los que son llevados a la muerte. Y cuando dice, salva a los que están en peligro de muerte, es donde cabe en la vida de nuestra hermana, que ella decía, tenemos 2 hijos, pero ella salvó la vida de ellos, porque si ella se paraba era aborto seguro. Pero entonces ella se pasaba con los pies hacia arriba a contar que los 2 hijos que tuvieron están. Pero ¿cómo se queda la conciencia en verdad, hermano, cuando el hombre y la mujer no hacen nada por ellos, en vez los condena? Manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, trato de ser explícito con él. ¿Por qué? Porque yo anhelo que usted reciba bendición de Dios, que usted reciba bendición de Dios en la vida mientras viva, que recibamos la justicia de Dios que necesitamos en la vida. Y ahora me quedaba observando acá, y este libro realmente es tan maravilloso. Proverbios 22:11. Oiga lo que dice el Proverbios 22:11. Proverbios: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Oiga, hermano, el que ama la amistad, la limpieza de corazón. Cuando alguien ama la limpieza de corazón, pero realmente la limpieza en la vida, todos los que son padres, ¿verdad? Madres sabrán de los niños, ¿verdad, hermano? Los niños no aman la limpieza. Uno de niñitos no ama la limpieza de corazón. Anda a bañarte, mi hijo. Y los niños van y encienden el chorro, pero nomás ahí ponen la cabeza y ahí le cae el agua. ¿Verdad? Pero ya me bañé, pero no se ha bañado. Es que el niñito es niñito. Pero ¿qué hace mamá? Mamá quiere limpio al niño y se lo lleva ahí. El niño no le gusta que mamá lo bañe. ¿Por qué? Porque mamá agarra el paste, el jabón y eso sí, ¿verdad, hermano? Nos gusta bañar a otros, nos gusta limpiar a otros, pero nosotros no queremos estar limpios, ¿verdad? Cuando el texto dice que el que ama la limpieza de corazón, cuando uno ama la limpieza de corazón, el día de ayer nos quedábamos viendo a una joven mujer. Cuando se le preguntaba, le decía, ¿cuáles fueron sus pecados que cometió en su descarrío? Y ella empieza y llora y dice esto y esto y esto y esto. ¿Quieres ser limpio para volver a ser como? Quiero. Doble sus rodillas. Confiésale al Señor para que realmente la conciencia vuelva. Porque la sangre de Cristo no solo limpió y ya somos salvos, vuelve a funcionar. Nuevamente yo necesito que la sangre de Cristo me limpie. Por ejemplo, la primera de Juan 1:9 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero cada día yo necesito la limpieza del corazón. Pero cuando el que ama la limpieza del corazón, llega al Señor y le declara lo que ha hecho en la vida misma. Porque hay hermanos, no solo hombres y mujeres, que muchas veces han caído hasta en un adulterio.
en una fornicación? ¿Lo sabe su marido? No, no lo sabe. ¿Lo sabe su mujer? No lo sabe. ¿Lo saben los ancianos? Tampoco. ¿Verdad? Parten el pan así, viven así. Estábamos la otra vez por ahí, dijo el hermano que quería su comunión, pero está por acá, su esposa está por allá, pero en el camino fracasó el hombre para acá. ¿Y será que hay necesidad que le cuente a mi esposa? Tiene que contarle a su esposa. No puede restaurarse sin su esposa. Ella tendrá que saber, porque la limpieza empieza, hermano. ¿Qué me saco yo cuando empiezo a limpiar mi corazón? Es porque estoy confesando, diciendo que hay en mí, saliendo aquello, dice que yo me tengo la amistad del rey. La amistad del rey, hermano. Uno se goza a veces, aquel es mi amigo, dice que él es mi amigo, pero se goza uno con las amistades solo porque tal vez es algún influyente, adinerado, dice mi amigo, un médico, un abogado, es mi amigo. Pero la limpieza de corazón nos lleva a tener la amistad del Rey, hermanos amados. Si yo amo la limpieza de corazón, me quedo viendo en la palabra del Señor, dice que la amistad de Él, y estaba viendo acá y me quedaba viendo, Mateo 5, le voy a leer el Evangelio según Mateo capítulo 5, mire lo que dice el Evangelio Mateo 5, y el verso a leer es el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, oiga, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo es ver a Dios? No es que usted lo vaya a ver, ¿verdad? Ahí viene Dios, ¿cómo es Dios? La otra vez contaba yo por ahí de que había un hermano que estaba diciendo, yo vi al Señor, dijo que venía descendiendo del cielo. Era un canchito, decía, y me tocaba la cabeza, me decía, mi hijo, me decía, tú sos mi hijo. No, así viene el Señor, hermano. Por ejemplo, Hebreos 12:14 dice que sin paz y santidad, dice, nadie verá al Señor. Pero no nos explican cómo es ver al Señor. Ver al Señor en una manifestación, una reunión, la conferencia, en la familia, en lo que vaya a emprender el hombre, mira cómo Dios se le manifiesta, porque le abre puertas y las puertas se abran y el hombre dice, verá a Dios. El de limpio corazón verá a Dios. Oye, hermano, de manera que cuando realmente el hombre está limpio, ama la limpieza, lo declara, dice, bueno. Don Celso Cancinos, los que conocieron a don Celso Cancino, ¿verdad? Un día nos narraba su historia, dice que cuando muy se convirtió, el hombre ya de viejo se convirtió y no era casado, y le decía a doña Panchita, bueno, nos vamos a casar, dice que dijo, porque vamos a arreglar nuestra vida, le dijo doña Panchita. ¿Conoció usted a don Celso Cancino? Pero doña Panchita le decía a don Celso, y Celso le dijo, ¿y con qué cara? Dijo, si estamos viejos. Don Celso le contestó y le dice, Panchita, no tenemos dos caras, dijo, una sola y esa vamos a poner. Cuando uno logra entender, hermano, la palabra del Señor, el que ama la limpieza de corazón, no solo se gana la amistad del Rey, porque declara lo que ha hecho, porque quiere estar limpio y mira a Dios en la palabra, dice, mira a Dios. ¿Qué más puede pasar? Job 8, mire lo que dice el libro de Job capítulo 8. Estaba viendo esta palabra porque queremos dejarle en el corazón, hermano. Dice el texto que el que es limpio de manos recibe bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. 8, el capítulo, mire el verso 6. Si tú, 8, 5 y 6, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande.
Si tú de mañana buscares a Dios y le rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, luego se despertará por ti. ¿Cómo está el Señor por usted? ¿Está despierto por usted? Porque cuando está despierto, hermano, yo miraba el Salmos 44, el salmista dijo: despierta, oh Dios, porque no sales en nuestro ejército. El Salmo 78, 65 dice: entonces despertó el Señor como quien duerme, porque para algunos como que está dormido, ¿verdad? Y un dormido ni porque cuánto querés comer, aunque tal vez una comida aromática, ¿verdad? Está dormido. Dios no es que duerma, pero Él está como quien duerme. Pero cuando alguien está despierto, atento, diligente por Él, dice el verso: si fueres limpio y recto, luego se despertará por ti. ¿Qué quieres, Juana, María, Juan, Pedro? ¿Qué quieres? ¿Qué? Pero mire, hermano, luego se despertará por ti. ¿Qué más puede pasar? 11, el verso 14, 15, 13, 15. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echare de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ¿qué va a pasar? Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como el agua que pasó. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Pero qué confianza, hermano. Dice: levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás. Cuando uno mira lo que el Señor tiene, hay mucho que ver. Pero cuando tratamos de mostrar algo, tratamos de dejarlo bien implantado en el corazón, para que usted, para que yo sepamos subir al monte de Dios, pero para que recibamos bendición de Él, para que recibamos la justicia que anhelamos en la vida. Realmente la palabra nos enseña cómo debo estar yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si las manos están sucias, se manchan. No solo se manchan ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y cuando se mancha ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, ya el hombre, la mujer es tachado, señalado, y eso nos debilita, nos roba fuerza, sea en el ministerio, sea en lo que sea, se debilita el hombre. ¿Por qué? Porque tachado él, tachado ella, en lo que ha hecho, en lo que hizo, en lo que dijo y en lo que actuó. Hermanos, mientras estamos sobre esta tierra, Él nos plantea una palabra. ¿Para qué? Porque Él anhela que usted, yo, recibamos bendición de Dios de salvación. Entonces, mientras estamos sobre esta tierra, que el Señor nos ayude a comprender estas palabras primeras que nos ha hecho ver, que Él las bendiga en cada corazón. Amén. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son.